Antiqua scientia manet. El conocimiento antiguo perdurará. Ha sido aceptado en la secta sectarum, la secta de las sectas. A partir de ahora, vuestro nombre ha dejado de importar. Para nuestra secta solamente eres un pueri, un niño que debe ser instruido en los misterios de nuestra cambiante existencia. Y yo, el cenobita de este culto, te instruiré en sus bases, regidas en filosofías, religiones, sectas y personas de todo el mundo que llevarán iluminación a tu ser. La línea entre la verdad y la mentira se irá deshaciendo. Tu idea de realidad se desmoronará. Y nuestro bastión será vuestra secta, pues el misterio azotará tu mente. Y como pueri que eres, deberás escuchar mi oratoria. Sé bienvenido a El Sermón del Cenobita, la secta sectarum, conocimiento y misterio. Los números son el lenguaje de los dioses. Debemos comprenderlos si queremos salir de la tetractis humana, limitada por la razón, el ánimo y la inteligencia. Nunca olvides estos conocimientos que nos heredó tu sabio padre, el padre de nuestro culto. Debes prepararte, pues llegará el momento en el que yo sea viejo y débil. Y tú, joven Menemarco, tomarás el mando de la gran hermandad de los pitagóricos. Estos son los conocimientos que Aristeo de Crotona inculcó en el último hijo del fundador de la escuela del semicírculo, el sabio de Samos, el más grande matemático de la antigua Grecia, el legendario Pitágoras de Samos. Pero, ¿quién es Pitágoras y el pitagorismo? Algunas de las ideas más comunes son que era una secta, una escuela de pensamiento, matemáticos, filósofos, pero ellos eran todo esto y mucho más. Para comprender al pitagorismo, debemos ir a sus orígenes, en la isla griega de Samos, ubicada en un punto limítrofe con otras ciudades-estado griegas, como lo son Miletos o Sibaris, incluso con otras naciones, como son la ciudad de Tiro, de Fenicia, o la legendaria Babilonia. En este contexto geopolítico, alrededor del 570 y el 580 antes de la era actual, una divina local, cuyos linajes se remontaban hasta los mismos fundadores de Samos, daría luz a un niño sumamente bello que hasta algunos se atreverían a decir que solo podía ser hijo del mismísimo Apolo. Su madre predijo que sería el sabio más grande de la historia y que con su aparición una era de cambios traería progreso y sabiduría a nuestra especie. El padre de ese niño era Menemarco de Samos, que en su familia tenía a varios miembros de la nobleza de Samos, y como padre se encargaría de pagarle la educación. Entre ello, contratar a Hermodamas de Samos como tutor del pequeño Pitágoras. Hermodamas era un filósofo y poeta local, que instruiría al pequeño Pitágoras en poesía, canto, danza, filosofía, aprender a tocar la lira y recitar a Homero. Pitágoras, de niño, formó parte de algunos de los viajes de su padre, entre ellos Babilonia, donde obtuvo conocimientos de la élite más poderosa de Babilonia, los poderosos magos caldeos, expertos en astronomía, astrología y sobre todo numerología, geometría y matemáticas avanzadas. Estos conocimientos marcarían tanto a Pitágoras que le pediría a su padre que lo lleve a cada lugar que goce de sabios formados en los misterios de las matemáticas. Su padre lo llevó a la ciudad fenicia de Tiro, donde conoció los modernos barcos birremes, manejados por capitanes que guiaban sus imponentes embarcaciones mediante el conocimiento del movimiento de los astros en base a sus conocimientos matemáticos. Y también se fascinó por el culto a los dioses Baal, dios Sol, y a Astarte, diosa tierra, madre y guardiana de los fenicios. Los sacerdotes baalitas y astartitas conocían casi con una precisión exacta el movimiento del sol, mediante un altar que representaba la procreación de estas deidades
al inicio de cada día. Mediante este altar con forma de pilar fálico, predecían el movimiento de los astros y los interpretaban. Además, que sobre estos altares realizaban moloch, o, en otras palabras, sacrificios. Pitágoras, muy agradecido por estos viajes, decidió que a uno de sus hijos le pondría el mismo nombre que su padre, Menemarco, para que así su nombre no cayera en el olvido. Pitágoras, más tarde, cumpliría esta promesa. Cuando Menemarco murió, gran parte de su herencia fue a parar a un joven Pitágoras de no más de 20 años. Y él, siguiendo el consejo de su maestro Hermodamo, emplearía su fortuna para empezar una serie de viajes en busca del conocimiento. Viajó a Mileto, donde asistiría a la escuela milesiana y aprendería los conocimientos de Anaxímenes y Anaximandro. Pero su maestro más importante de esta escuela fue el que es considerado como el primer filósofo, el gran Tales de Mileto, el hombre que mediante cálculos matemáticos logró predecir un eclipse con exactitud. Se supone que este sabio había dejado la profesión de maestro, pero decidió volver cuando escuchó de un estudiante brillante proveniente de la cercana isla de Samos. Pitágoras, después de aprender todo lo que pudo de Mileto, navegaría a Egipto, donde se volvería un sacerdote geómetra. Sacerdotes que buscaban reconstruir la creación del universo a través de cálculos matemáticos. Y durante ese tiempo que estuvo como sacerdote, se lanzaría en adoración al dios egipcio Tod. Pero su estancia en Egipto no duraría mucho, pues esta parte de Egipto sería tomada por las fuerzas de Cambises II en nombre de su padre Ciro el Grande, que en ese momento era el rey del gran imperio aqueménida. Tras la toma de esta parte de Egipto, Pitágoras sería convertido en esclavo y llevado a Babilonia para su venta. Pero los vagos caldeos lo reconocieron y lo pusieron en libertad. Pitágoras volvió a su tierra natal, ahora como un hombre libre y mucho más sabio. Formaría su primera escuela, el Semicírculo, y pronto amasaría su grupo de seguidores, y poco a poco fue ganando un lugar político en la isla. Pero todo terminó con el tirano de Samos, el tiránico Polícrates, el ladrón del anillo de Apolo. Pitágoras se vio forzado a escapar con los seguidores que había acumulado. Primero fue a Egipto, en la parte gobernada por el faraón Amosis. También pasaría por Atenas, Esparta, Fenicia, pero haría su penúltimo viaje en Delfos, donde se entrevistaría con Temistoclea, una filósofa y sacerdotisa de Apolo, que además de revelarle algunos secretos del cosmos, le aconsejaría a él y a sus seguidores viajar a la ciudad de Crotona. Pitágoras, acompañado por aproximadamente 20 seguidores, fijó rumbo a la Magna Grecia, en la actual península itálica, donde se encontraba Crotona, ciudad que había sido conquistada por la ciudad de Sibaris. Pitágoras se asentaría ahí junto con sus acompañantes. Poco a poco, mediante actos como entrenar a un joven crotonense para que éste pueda ganar las Olimpiadas, o predecir el movimiento de los astros, y sobre todo, y más sorprendente, curar a los enfermos con la música, fue atrayendo a más seguidores, consolidando así su hermandad. Una hermandad donde todos podían entrar, pero pocos permanecer. Estamos hablando de la misteriosa hermandad secreta de los pitagóricos. Levántate antes que el sol. Da un paseo en solitario. Enseña y aprende de los templos. Practica varias horas de deporte al día. Almuerza pan y miel. Pasea en grupo para recordar lo aprendido durante cada día. Estas son algunas de las reglas básicas que seguían los pitagóricos, pues cada uno dentro de esta sociedad secreta tenía una serie de doctrinas, que algunas
han quedado en secreto y no han llegado hasta nuestros días, pero se sabe la existencia de otras. Dejemos que alguien formado en filosofía nos hable un poco sobre ellas. Denle la bienvenida a Claudio César Borda, que está a punto de recibirse de la carrera de filosofía de la Universidad Nacional de Salta, o UNSA. Hola, me presento, soy Claudio César Borda, profesor de francés, estudiante de filosofía, a punto de recibirme. Y saludos a los miembros de la secta Sectarum. Bien, gracias por tu participación, César, pero necesitamos tus saberes en los presocráticos, pues, como representante del culto, me gustaría que nos enumeraras algunas de las reglas que tuvo la hermandad de los pitagóricos. Las reglas de los pitagóricos, algunas de ellas: levantarse antes de que salga el sol, caminar en solitario, acudir a las enseñanzas en el templo, muchas horas de deporte, almuerzo solía ser de pan y miel, caminatas en la tarde en grupo hablando sobre las enseñanzas del día, prohibición de comer habas, prohibición de orinar de cara al sol, no usar madera de ciprés, no recibir golondrinas de regalo, y una que me olvidé muy importante era de no divulgar los conocimientos que se producían ahí dentro de los pitagóricos, solamente de manera simbólica, se quiere codificada, pero no se permitía divulgar libremente lo que ocurría allá adentro. Esas son otra de las reglas que tenían los pitagóricos. Pero muchas de estas reglas no eran inocentes, pues la mayoría de ellas tenían algún significado oculto. ¿Cómo nos explicará ahora nuestro invitado? El porqué de algunas prácticas. Primero, una aclaración antes del porqué de estas prácticas. Si bien hay algunas que se tiene información más o menos certera al respecto, hay otras que se saben que se practicaban, pero no se tiene en concreto la razón del porqué. Comenzando primero por las ligadas al sol, como levantarse antes de que salga el sol, no orinar de cara al sol, estarían vinculadas a que es un momento en el que los astros todavía están vinculados a dioses, en este caso Apolo, y es una manera de mantener todavía esas prácticas, ¿no? No nos olvidemos que en ese momento, en el nacimiento de la filosofía, se está pasando de una explicación vinculada a lo mitológico, a los astros, a una explicación más racional. Luego hay otras prácticas que estaban vinculadas más al dominio del cuerpo, porque la idea era que el pitagorismo pensaba en lo que luego se va a llamar el dualismo, el cuerpo y el alma, y que para alcanzar un estado metafísico más elevado, primero había que dominar el cuerpo. Entonces las prácticas de silencio iban en ese sentido. Hay algunas prácticas que no se entienden bien por qué se hacían, como la de la prohibición de comer habas. Hay algunas especulaciones basadas en algunas cosas, pero no hay certeza sobre por qué se hacía. Se cree que estaban vinculadas a el esperma masculino, pero no se sabe por qué había esa prohibición. Y bueno, no hay que olvidar que esto va a influir luego en Sócrates y luego en Platón, en esta idea de la inmortalidad del alma, que tampoco es propia o exclusivamente de los pitagóricos. Se cree que fue tomada de los órficos y hechos a su vez de algún contacto con los egipcios. Bueno, los pitagóricos creían en la inmortalidad del alma, en esta dualidad cuerpo y alma como cosas separadas, pero que el cuerpo en algún momento, se muere y se corrompe, decían ellos, en el sentido de que se degrada,
Y la inmortalidad del alma está vinculada también a esta práctica de no comer carne. Hay una anécdota en la cual se parece que en algún momento Pitágoras ve una escena de alguien con un perro y él se entromete diciendo que lo conoce, pero no al perro, sino porque es la reencarnación de alguien que él conoció en otro momento. Entonces quizá una explicación de por qué no comían carne, porque creían en esta reencarnación, entonces al comer carne quizá estarían comiendo a algún conocido. Se agradece sus aportes. Muchas gracias por su participación en la secta Sectarum. Bueno, me despido, espero les haya servido y que al menos les haya despertado la curiosidad. Bien, ahora que conocemos su historia y reglas básicas, es momento de profundizar en lo que creían. Los pitagóricos, como mencionó nuestro invitado, creían en la inmortalidad del alma, pues el alma escoge cuándo irse de este mundo, y posteriormente escoge cuándo reencarnar en otro cuerpo. El alma escoge el lugar, el momento y hasta el nombre de la persona en la que reencarnará. Este proceso se lo conoce como metempsicosis, pero esta metempsicosis no podía ser conocida en su totalidad. Era posible conocer las condiciones de lo que nuestra alma vino a buscar en esta vida, mediante matemáticas y numerología, pues dependiendo de la fecha de tu nacimiento, tú podrás aprovechar mejor tu estancia en este mundo. Todo dependía de una simple operación matemática respecto a tu fecha de nacimiento, que se hace poniendo el número de tu día en 2 cifras, el número del mes también en 2 cifras y el número del año en 4 cifras. Ahora, sin contar los números 0 y 9, debes sumar los 3 números. Si el resultado es un número mayor al 9, debes tomar cada cifra de ese número, separarlos como si fueran 2 números distintos y sumarlos. Y en caso de que el resultado sea superior a 9 de vuelta, se debe repetir la operación, reduciendo hasta que el número resultante sea del 1 al 9. Si te salió el número 1, ha de manejar tu vida como un líder y de afrontar la vida de la forma más estoica posible. El número 2 implica una vida de servicio y de equilibrio, entendiendo que todo llega a su debido tiempo. El número 3 implica una vida muy social repleta de amistades y contactos, pues se sentirán vacíos cuando estén solos o no posean medios para expresarse. El número 4 implica una vida de esfuerzo y trabajo constante, acompañado por una vida disciplinada, aprendiendo que para triunfar en la vida hay que ser sistemáticos, formales y moderados. El número 5 es la vida de un aventurero, con curiosidad de probar toda experiencia, viajar y adaptarse con facilidad al cambio. El número 6 es el destino de las personas responsables, que se preocupan por los demás, sin llegar a ser sobreprotectores, y poseen un gran sentido de la moral. En el número 7 están las personas que aprenden a valorar la soledad, personas apasionadas por el misterio. Serán muy introvertidos, pero muy intelectuales, intuitivos, prácticos y analíticos. El número 8 implica una búsqueda de oportunidades económicas. Son buenos planificando y se adaptan muy fácilmente a actividades varias. El número 9 implica una vida altruista, que encuentra la felicidad ayudando a los necesitados. Son muy generosos y capaces de encontrar la felicidad y la hermosura en las cosas más mínimas y simples. Voy a ejemplificar esto haciendo la operación respecto a qué número me tocaría dependiendo de mi fecha de nacimiento. Yo nací el 05 del 04 del 2005. Quitamos los 0, entonces es 5 más 4 más 25, igual a 34. Separamos las unidades, entonces es 3 más 4, igual a 7. 7. Interesante. Pura coincidencia. En esta primera oratoria sobre los pitagóricos hemos cubierto su historia, reglas y ideas de las que se regían, o al menos parte de ello, pues mucho material ha quedado atrás durante esta oratoria y lo usaremos para una segunda, donde desvelaremos algunos mitos que se decían sobre los pitagóricos y mitos que ellos mismos difundían entre sí, algunos de los pitagóricos más influyentes, y también cuestionaremos un poco sobre si Pitágoras existió verdaderamente, pues la única fuente contemporánea que tenemos sobre él es Aristeo de Crotona. Otras fuentes como Aristóxeno o Porfirio son muy posteriores, y gran parte de la información se ha ido transgiversando con la aparición del neopitagorismo. Además de que, aunque es cierto que se regían bajo un sistema numerológico, la verdad es que no nos ha llegado el original.
Pues el sistema de numerología que hemos conocido durante esta oratoria proviene del libro La clave de Elin Dorje, que, aunque es una gran conocedora sobre el pitagorismo, en su libro La clave está muy bañado por su propio sesgo personal, pues como bien sabemos, las letras griegas no son las mismas que ahora, y los números tampoco, y probablemente el sistema que ella propone en su libro esté basado en sistemas más contemporáneos. Y esto resulta ser un problema común entre los propios conocedores sobre el pitagorismo, pues la mayoría no se pone de acuerdo en el significado de los números pitagóricos. Hay algunos que ha quedado claro, como por ejemplo el 9, que es lo casi perfecto, y el 10, que es la perfección en sí misma. Pero todo esto quedará para una próxima oratoria, pues esto nunca pasó. Tú retomarás tu nombre y olvidarás que esto fue el sermón del cenobita.